Niños, continuando con nuestra clase de geometría, vamos a hacer algunos ejercicios de ángulos, ¿ok? Que hablamos que los ángulos por su medida se clasificaban en ángulo recto, un ángulo llano, un ángulo que mide 180 grados, puede ser agudo cuando mide menos de 90 grados, obtuso cuando es mayor de 90 grados y un ángulo recto cuando mide 90 grados. También hablamos de lo que era el suplemento de un ángulo y el complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para ser 90 grados. Y el suplemento, lo que le falta al ángulo para ser 180 grados. Tenemos algunos ejercicios, vamos a desarrollarlos. ¿Ok? En el primer ejercicio me dice hallar el valor de x para cada uno de los casos. En el primero, en el A, dice 145 grados más X. Yo sé por teoría que este ángulo mide 180 grados. Es un ángulo llano. Pero ese ángulo llano, ¿a qué es igual? A la suma de este ángulo de 145 más el ángulo X. Y eso me va a sumar a mí 180 grados. Planteo mi ecuación, lo que me queda es la solución. Cuando me piden el valor de x, yo voy a despejar x y voy a decir x es igual a 180 grados y este va a pasar a restar. X va a ser igual a 5 a 10, 5 va a 1, 5, 35 grados. Hemos hallado el valor del ángulo x poniendo la condición que vale 180 grados, un ángulo llano. En este es igual, ¿no? Tenemos un ángulo llano, pero también tenemos aquí un ángulo recto. Esta figura, cuando está pintada en el vértice, significa que este ángulo es un ángulo recto. Por ser un ángulo recto, mide 90 grados. Y digo, todo este ángulo mide 180 grados. ¿Y a qué es igual ese ángulo? A la suma del ángulo 35 más el ángulo recto, que viene a ser 90 grados, y más el ángulo X. Entonces, ¿qué voy a decir? 180 grados es igual 5, 9 por 9 más 3, 12. 125 sumo 35 más 90, 125 grados y más X. Como necesito hallar el valor de X, voy a despejar X y voy a decir que es igual a 180 menos 125. 5 a 10, 5 va a 1, 3, 5. El ángulo X vale 55 grados. Solamente sabiendo que todo este ángulo suma 180 grados. En este ángulo C me dice, primero me da la condición que este es un ángulo recto. Al ser un ángulo recto, este ángulo debe medir 90 grados. ¿A qué es igual la suma del ángulo de 90 grados? Al ángulo de 39 grados más el ángulo de X y más el ángulo de 43 grados. Entonces digo 90 grados es igual a 39 más 43, 3 y 9, 12, llevo 1, 5 y 3 son 82 grados, más X, ahora 82 va a pasar a restar, y 90 menos 82 es lo que vale el ángulo X, y X va a valer 8 grados. Hemos hallado los valores de X en esta ecuación, ¿no? Ahora vamos a ver en el ejercicio D. Al igual que estos ángulos, es un ángulo de 180 grados. O sea, yo debo saber que es un ángulo, todo este ángulo es un ángulo llano. Y todo ese ángulo mide 180 grados. ¿Para qué? Para que a través de la ecuación yo pueda determinar el valor de X. ¿Qué voy a decir? 180 grados es igual a la suma de el ángulo de 64
más el ángulo X y más el ángulo de 38 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 64 más 38 para despejar finalmente X. Digo, 180 grados va a ser igual, 8, 4, 12, va 1, 6, 9 y 1, 10. 102 grados más X. 102 lo voy a pasar al otro miembro, dejo solamente X y digo 180 menos 102 grados. Entonces, ¿cuánto vale X? X va a ser igual a 8 a 1, 78 grados. ¿Ok? El ángulo X vale 78 grados. Solamente, como les digo, sabiendo que este es un ángulo llano, vale 180 grados. Aquí para despejar el valor de X, tengo que saber que este es un ángulo recto y por ser un ángulo recto, mide 90 grados. En el ejercicio D, igual que en el ejercicio D, es un ángulo llano. ¿Qué quiere decir? Que la suma de esos dos ángulos tiene que ser 180 grados. Digo, 180 grados va a ser igual a este ángulo que es 5x más 45 más el otro ángulo que es x más 15 grados. ¿Ok? Voy a agrupar las x, voy a agrupar los grados. Entonces digo, 180 grados va a ser igual a ¿qué? 5x más x, tengo 6 veces x, más 5 y 5, 10, llevo 1, 4, 5 y 1, 60 grados. Voy a pasar los grados a un miembro para despejar finalmente el valor de x. 180 menos 60 va a ser igual a 6 veces x, de donde x va a ser igual a 180 menos 60 son 120. 120 entre 6 y x va a ser igual a 20 grados. ¿Ok? Nos pasamos hasta abajo. Vamos a dejar esto aquí. Y hemos determinado el valor de x, que es igual a 120 grados. En el ejercicio 2, ¿qué me está pidiendo? Hablamos de complemento y suplemento en la clase teoría, que dijimos que el complemento es la suma de dos ángulos y es igual a 90 grados. Del suplemento, dos ángulos sumados debe darme 180 grados. Entonces yo digo para el primer caso, el complemento de 10 grados me dice. El complemento de 10 grados va a ser igual a 90 grados menos 10 grados. Y eso va a ser igual a 80 grados. ¿Qué significa? Que el complemento de 10 grados es un ángulo de 80 grados. ¿Por qué? 10 más 80 me da 90 grados, que es el complementario. Igual aquí. 90 grados menos mi ángulo 25 grados. Y este va a ser igual a 5 a 1, 3, 6, 65 grados. 65 grados más 25 grados son complementarios porque suman 90 grados. En este caso me dice es igual 90 grados menos mi ángulo, que es 40 grados, y esto es igual a 50 grados. El complemento es lo que le falta a este ángulo, que sería 50, para llegar a 90 grados. En el suplemento, al contrario, ¿no? Aquí es 180 grados. Y digo, el suplemento de 100 grados va a ser igual a 180 menos mi ángulo, 100 grados. Y esto va a ser igual a 80 grados. El suplemento de 100 es 80 grados sumados, me dan 180 grados. En el otro tenemos 180 menos mi ángulo, que es 120, y esto va a ser igual a 60 grados. 120 más 60, 180. El suplemento de 120 es 60. ¿Ok?
Continuando, tenemos tres ejercicios más. En el primer ejercicio me dice hallar el valor del ángulo alfa en cada uno de los casos. Dijimos que los ángulos también se mencionaban por las letras griegas, el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, ¿no? Entonces, en este caso me están pidiendo hallar el valor de alfa. ¿Qué dijimos también? Que cuando tenemos dos rectas cortadas se van a formar cuatro ángulos. Dentro de los cuatro ángulos vamos a tener dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Y estos ángulos van a ser iguales. Este ángulo es igual a este ángulo por ser opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene la abertura hacia allá y el otro la abertura contraria. Son opuestos, se abren en forma opuesta. Por ser opuestos son iguales. Igual que estos dos de acá. Este es igual a este ángulo también. Los ángulos opuestos son iguales. Con esa condición yo voy a decir que 3 alfa más 4 grados va a ser igual a 2 alfa más 16 grados. Más 16 grados. ¿Ok? Por ser opuestos por el vértice, este ángulo es igual a este ángulo. Este ángulo es igual a este ángulo. Tengo planteada mi ecuación, lo que me queda es resolver. Voy a reunir alfas a un lado, ángulos al otro lado. ¿Qué voy a decir? 3 alfa, y este alfa que está positivo venirá negativo, va a ser igual a 16 que esté en su miembro, y este más va a pasar a restar. Entonces digo, 3 alfa menos 2 alfa, me va a quedar un alfa. Y 16 grados menos 4 van a ser 12 grados. Y he hallado el valor de alfa con solamente saber que los ángulos opuestos son iguales. En el otro ejercicio que tengo, me piden igual hallar el valor de alfa. Pero yo que sé, esto me significa que este es un ángulo recto. Al ser un ángulo recto, la suma de estos dos ángulos debe ser 90 grados. Por ser un ángulo recto. Y ese es un dato que debemos saber. Un ángulo recto mide 90 grados. Si el ángulo recto está formado por dos ángulos, la suma de ellos debe ser 90 grados. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? 2 alfa lo dejo en un miembro, va a ser igual a 90 grados, y este que está sumando va a pasar a restar. 2 alfa va a ser igual a 90 menos 40, menos 50, 40 grados. Pero yo no quiero el valor de 2 alfa, sino alfa. Y alfa va a ser igual a 40 grados, y el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y 40 entre 2, alfa es igual a 20 grados. ¿Ok? Solamente sabiendo que este ángulo es 90 grados, la suma de sus ángulos debe dar 90 grados. En el otro ejercicio, algo similar, porque tengo acá un ángulo recto, y si es un ángulo recto, la suma de los ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces, ¿qué ángulos van a sumar 90 grados? Digo, 90 grados va a ser igual a alfa más alfa y más 3 veces alfa. Entonces voy a sumar yo las alfas, que digo, alfa más alfa, 2 alfa más 3 alfa, tengo 5 veces alfa. Y eso es igual a 90 grados. Pero yo quiero solamente alfa, y digo alfa solamente es igual a 90 grados entre 5. Alfa va a ser igual a 18 grados. ¿Ok? Y hemos determinado el valor del ángulo alfa. Esos son los tipos de ejercicios que vamos a tener. Entonces, por favor, estudien para el examen más que todo. Cualquier pregunta me la hacen, ¿sí? Gracias, chao.